Hola ingeniosas e ingeniosos, les ofrezco una espectacular clase sobre las leyes de Kirchhoff. Veremos su aplicación en la solución de un circuito completo, incluida la ley de Ohm. Entenderemos la utilidad de las leyes de Kirchhoff para solucionar este tipo de problemas donde tengo varias incógnitas. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar descargables aquí en la descripción del video. ¿Qué dice nuestro problema? En este circuito, calcula el valor de la resistencia R y el voltaje V en el circuito de acuerdo con las mediciones presentadas. ¿Qué mediciones te entregan? Te entregan el valor de esta fuente de potencia, son 18 voltios. La corriente, la intensidad de corriente que circula por este cable, que son de 4 amperios. Nos entregan la intensidad de corriente en este cable, que son 9 amperios. El valor de esta resistencia, que son 9 ohmios, y el de esta resistencia, que son 5 ohmios. Y para poder encontrar estas variables desconocidas, son de gran utilidad las leyes de Kirchhoff. A partir de nuestro problema, tengo este circuito con dos fuentes de voltaje, estas tres resistencias, y vamos a determinar que este punto, el nodo 1, vamos a llamarlo nodo 1, y este otro punto es el nodo 2. Vamos a tener esos dos nodos. ¿Por qué nodos? Porque las leyes de Kirchhoff usan como estrategia los nodos y las mallas. ¿Qué son las mallas? Tengo este cerramiento cuando tengo que la corriente puede fluir y tengo un circuito cerrado. Aquí tengo una malla, aquí puedo tener otra malla, aquí en este cuadro tengo otra malla que contiene una intensidad de corriente por acá, dos resistencias y esta fuente de voltaje. También puedo armar una malla aquí. Esta es una malla y también lo puedo hacer con esta otra malla donde tengo esta fuente de voltaje, esta resistencia, si la corriente circula de esta forma. También puedo tener una malla completa. Todo esto es una malla y podemos elegir convenientemente qué malla vamos a usar. En nuestro caso, vamos a trabajar con tres mallas. Estas tres mallas que nos van a ofrecer tres ecuaciones de acuerdo con las leyes de Kirchhoff y estos dos nodos. Por lo tanto, voy a tener 5 ecuaciones para poder determinar mis incógnitas. ¿Qué dicen entonces las leyes de Kirchhoff? Dicen que la suma de intensidades de corriente en un nodo debe ser igual a cero. La suma de intensidades de corriente que llegan o que salen de este nodo deben ser igual a cero. Lo mismo, la suma de las intensidades de corriente en este nodo debe ser igual a cero. Y la suma de voltajes en una malla también debe ser cero. La suma de voltajes en esta malla, el voltaje de esta fuente y la caída de potencial o voltaje en esta resistencia sumadas deben ser cero. Lo mismo en esta malla, la suma de esta más esta debe ser cero. Lo mismo en esta malla, la caída de potencial en la resistencia 2 más la caída de potencial en la resistencia 3 más el voltaje 2 deben ser igual a cero. Este planteamiento lo hizo Gustav Kirchhoff, físico prusiano, alemán. Y bueno, ¿cómo vamos a aplicar estas leyes de Kirchhoff? Propongo que la intensidad de corriente 1 que llega a este nodo, esta intensidad de corriente 2 que llega al nodo y esta intensidad de corriente 3 que sale del nodo, esas tres, según el planteamiento de Gustav Kirchhoff, la suma de estas tres intensidades de corriente debe ser cero. Si la intensidad de corriente llega al nodo, la vamos a asumir como positiva. Si la intensidad de corriente llega al nodo, positiva. Y esta intensidad de corriente 3 sale del nodo, por lo tanto la consideramos negativa. Por lo tanto, la intensidad de corriente 1 más la intensidad de corriente 2 que llegan al nodo menos la intensidad de corriente 3 deben ser iguales a cero según las leyes de Kirchhoff. Y ahora,
¿Cómo sería la suma de voltajes en una malla? Vamos a hacerlo con esta malla y para esta malla necesitamos, ya tenemos la intensidad de corriente 3, propongamos la intensidad de corriente 4 y la intensidad de corriente 5. Vamos a tener claro, aquí viene algo muy importante de las leyes de Kirchhoff. Con mucho cuidado, mucha atención. Vamos a plantear el análisis de la malla en esta dirección, en contra de las manecillas del reloj. Si arrancamos en esta dirección, seguimos en esta dirección y en esta dirección. Y tengamos en cuenta estos dos convenios. Primer convenio, si la dirección de la intensidad de corriente en una fuente de voltaje va del negativo, recuerda que la línea más pequeña representa el negativo y la línea más larga el positivo. Si la intensidad de corriente va de negativo a positivo, vamos a considerar para esta suma el voltaje positivo, mayor que 0. Si vamos en esta dirección, por ejemplo, en este caso, si I5 va en esta dirección negativo o positivo, el voltaje aquí va a ser positivo. Y en una resistencia, si la dirección de la intensidad, esta dirección de la intensidad de corriente que va por acá, coincide con nuestro análisis que hemos asumido, en este caso en dirección contrarreloj, si coincide esta intensidad con la dirección de nuestro análisis, vamos a considerar el voltaje en este punto como negativo. Si iniciamos con el voltaje o la caída de potencial en esta fuente de potencia, teniendo en cuenta este convenio, este voltaje 2 va a ser positivo porque la dirección de la intensidad va de negativo a positivo. Si seguimos con esta resistencia 3, la caída de potencial o voltaje, si la intensidad de corriente va en esta dirección y nuestro análisis va en la misma dirección, lo asumimos negativo, menor que 0. Y para esta resistencia, de la misma forma, van en la misma dirección, el análisis hacia acá e I4 en esa dirección. Por lo tanto, es negativo y esto es igual a 0. Este es el planteamiento general que he propuesto para las leyes de Kirchhoff. Utilicémoslo para la solución de nuestro problema. Recordemos el problema. Nos entregan estos datos en este circuito y vamos a calcular el valor de la resistencia R y el voltaje V. Para ello, usemos las leyes de Kirchhoff y vamos a plantear un nodo 1, nodo 2, malla 1, malla 2, malla 3, que nos van a ofrecer 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. ¿Y por qué 5 ecuaciones? Porque para nuestro análisis, para poder llegar a esta resistencia, necesito determinar la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia, que no la tengo, la intensidad de corriente que sale de este nodo, que tampoco la tengo, y la intensidad de corriente 3 que pasa por esta resistencia, que tampoco la tengo. Por lo tanto, tengo 5 incógnitas. Esta resistencia, estas 3 intensidades de corriente y este voltaje. Como tengo 5 incógnitas, necesito plantear 5 ecuaciones y nos las va a dar las leyes de Kirchhoff. Arranquemos con la suma de intensidades en cada nodo. Y para el nodo 1, en este nodo tengo estas 3 intensidades. Para este análisis vamos a omitir unidades. Veamos que las intensidades de corriente en amperios, los voltajes en voltios y las resistencias en ohmios están en el Sistema Internacional de Unidades, por lo tanto, sabemos que todo va a estar en el Sistema Internacional y para efectos prácticos voy a omitir unidades aquí. E iniciemos con esta intensidad de corriente que es positiva, 4 amperios, más, en este caso, la intensidad 1 que no la conozco. Como la intensidad 2 sale del nodo es negativa, menos la intensidad 2 y según las leyes de Kirchhoff, esta suma va a ser 0. Ya van a ver por qué la pongo por acá tan alejada. Tengo hasta ahora 2 incógnitas. Como tengo 2 incógnitas, necesito 2 ecuaciones. Sabemos que en realidad son 5 incógnitas. Nodo 2. Vamos a analizar el nodo 2. Para este nodo 2, ¿cómo lo harías? Iniciemos con la intensidad 2, que entra al nodo, va a ser positiva, la pongo debajo de I2. La intensidad 3, ¿positiva o negativa?
positiva porque llega al nodo y la intensidad de 9 amperios es negativa, menos 9 amperios. Y esto igual a 0. Ya tengo una, dos, tres incógnitas y apenas dos ecuaciones. Necesito una ecuación adicional. De acuerdo con las leyes de Kirchhoff, la suma de los voltajes en las mallas es igual a 0. Tengamos por acá nuestro convenio para este trabajo. Recuerda que este convenio es para el análisis de mallas e iniciemos con la malla 1 y vamos a asumir nuestro análisis en esta dirección, en la dirección en contra de las manecillas del reloj, dirección positiva de acuerdo con la regla de la mano derecha. Malla 1, en esta malla 1, tomemos primero esta resistencia. De acuerdo con nuestro convenio, si la dirección de la intensidad de corriente está a favor del análisis que hemos tomado, en este caso va en contra, porque el análisis va en esta dirección hacia allá y la intensidad va opuesta. Y si va a favor, es negativo ese voltaje. Pero como va en contra, va a ser positivo y vamos a asumir el voltaje en esta resistencia que vamos a llamar V1 como positivo. Pero aquí vamos a traer la ley de Ohm. George Simon Ohm. Por aquí te dejo el enlace del video donde explico perfectamente la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Te acuerdas? La ley de Ohm aquí en esta resistencia, que la caída de potencial es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia. Esta es la ley de Ohm y tengo el triángulo de Ohm que nos sirve para determinar si necesito el voltaje, es el producto de intensidad de corriente por resistencia. Si necesito la intensidad, es el cociente entre el voltaje y la resistencia. Y si necesito la resistencia, divido el voltaje entre la intensidad de corriente. Esa es la ley de Ohm y la vamos a usar aquí. Vamos a sustituir este voltaje que pasa por esta resistencia por la intensidad de corriente, que es I1 por R, I1 por R. Sustituyamos I1 por R y vamos a ponerlo de esta forma. R por I1 podemos conmutar porque en los números reales tenemos la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Y lo ponemos aquí debajo de I1 y tenemos una nueva incógnita, ya una cuarta incógnita, R. Hasta ahora vamos necesitando 4 ecuaciones. Y vamos por la tercera. Sigamos con esta fuente. Aquí tengo 18 voltios. La intensidad de corriente que pasa por esa fuente son estos mismos 4 amperios. Sale de este nodo y va en esta dirección. Como la dirección de la corriente, de la intensidad de corriente, va de positivo a negativo, de acuerdo con nuestro convenio, si va de negativo a positivo, el voltaje es positivo, pero si va de positivo a negativo, si es lo contrario, nuestro voltaje va a ser negativo y lo vamos a escribir por acá, menos 18 voltios. Recuerda que vamos a omitir unidades, menos 18. ¿Por qué negativo? Ya sabemos, por nuestro convenio va de positivo a negativo esta intensidad. Y esto igual a 0. Tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Necesito otra ecuación que nos la va a dar la malla 2. También la vamos a analizar en la misma dirección. Y para la malla 2, plantéalo tú, ya sabes, ya conoces las leyes de Kirchhoff. Como ejercicio, toma tu cuaderno y plantea esta ecuación. Ahí, tú, vamos a hacerlo. Iniciemos con esta resistencia. Y como la intensidad de corriente, de acuerdo con este convenio, va en la misma dirección de nuestro análisis, mira que vamos a asumir en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Como la intensidad de corriente va en la misma dirección del análisis de la malla, entonces lo vamos a asumir negativo. Este voltaje va a ser negativo. Y recuerda que, de acuerdo con la ley de Ohm, este voltaje es la resistencia por el valor de la intensidad. ¿Vamos? ¿Me copias? Muy bien. ¿Qué sigue? Tenemos por aquí esta resistencia. ¿Cómo sería el voltaje ahí? ¿Positivo o negativo? Positivo o negativo. Analiza.
Positiva, negativo. Dirección, Uy, estaba en contra. Estamos analizando para acá, estaba en contra, por lo tanto, si aquí es negativo, si va a favor, como va en contra, es positivo. En I3 va a ser positivo ese voltaje y multiplicamos, de acuerdo con la ley de Ohm, la resistencia por la intensidad de corriente, 9 ohmios por I3, 9 I3, y lo ponemos debajo de I3. ¿Listo? Muy bien. Y esto igual a 0. Y vamos a plantear nuestra quinta ecuación porque necesitamos nuestro voltaje, que es una de las preguntas del problema. Plantéalo tú. ¿Cómo sería el análisis en la malla 3? Aquí, asumámoslo obviamente en la misma dirección que hemos trabajado las dos mallas anteriores e iniciemos con esta resistencia. ¿Cómo lo harías? ¿De acuerdo con esta ley? Con I3, con I3. Positivo o negativo. En este análisis va hacia allá en la misma dirección, por lo tanto es ese voltaje negativo, de acuerdo con la ley de Ohm, 9 por I3, 9 por I3. Recuerda que esto es voltaje, 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 voltaje. Y sigamos con esta resistencia. ¿Cómo sería el voltaje, la caída de potencial en este punto? Si vamos en esta dirección y esta intensidad de corriente va en la misma dirección, entonces ese voltaje es negativo y es 9 por 5, porque la intensidad de corriente es 9 por 5, 9 por 5 o 5 por 9, 5 ohmios por 9 amperios. Y esta caída de potencial, de acuerdo con esta regla, este voltaje desconocido, positivo o negativo, analiza, positivo o negativo. De acuerdo con el convenio, si va de la intensidad de corriente, el flujo de la corriente va de negativo a positivo, sería positivo más V. Y esto igual a 0. ¿Listo? Muy bien, tengo mis 5 ecuaciones con 5 incógnitas. I1, I2, I3, R y V. 5 incógnitas, 5 ecuaciones. Ese sistema sí se puede solucionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Limpiemos acá y aquí. Este término independiente, que este 4 que está sumando, vamos a pasarlo aquí a restar. En esta otra ecuación, este 9 que está restando, lo vamos a pasar a sumar. Aquí, ¿qué hacemos? Este 18, efectivamente, que está restando, lo vamos a pasar a sumar. Aquí dejémoslo quieto y acá 5 por 9, 45, que está restando, pasa a sumar. Y me queda este sistema de ecuaciones 5 por 5, pongámoslo por acá. ¿Y cómo solucionarías tú este sistema? Inténtalo solucionar ahí en tu cuaderno. Es un sistema fácil, solucionable. Vamos a partir de esta ecuación. Iniciemos con esta ecuación. ¿Por qué vamos a iniciar con ella? Porque yo tengo que R por I1 vale 18. Tomemos esta, pongámosla por acá. Este R por I1 vale 18. Vamos a sustituirlo. Este término es negativo, me queda menos 18. Sustituimos. Ahora este 18 negativo que está restando pasa al otro lado de la ecuación a sumar y este 9 que está multiplicando baja a dividir y 18 dividido 9 me da 2. 2 amperios. Aquí si le vamos a poner nuestra unidad para tener claro que esta intensidad de corriente 3, esta son 2 amperios y vamos a sustituir esta I3 por 2 amperios. Ya sabemos que aquí tenemos 2 amperios. Primera incógnita solucionada. Ahora, ¿con cuál seguimos? Ya tenemos I3, podemos determinar I2, muy bien. Ya esta la usamos. Vamos a determinar este voltaje. Tenemos I3, determinemos este voltaje. Tomemos esta ecuación. ¿Cómo despejas el voltaje? Sustituyamos I3 por 2 amperios. I3 por 2. Y 9 por 2, 18, que está restando, pasa a sumar. Y 45 más 18, 63 voltios. Ya tengo el voltaje de esta fuente, 63 voltios, que es una de las preguntas de mi problema. Ya la tengo solucionada. Vamos a por esta resistencia. El camino para llegar a esta resistencia está por acá, pero para encontrar esta resistencia necesito la intensidad 1. Pero para encontrar la intensidad 1 desconocida, la tengo por acá, necesito la intensidad 2, pero la intensidad 2 todavía no la tengo y la puedo determinar de aquí, tengo I3, ese es el camino, con I3 hallo I2, con I2 hallo I1 y con I1 hallo R. Hazlo ahí en tu cuaderno, termínalo tú.
¿Listo? Lo voy a terminar yo por aquí. Tomemos esta ecuación, pongámosla por aquí, sustituyamos I3 por 2 amperios, ya lo tenemos. Este 2 que está sumando pasa a restar y 9 menos 2, 7, 7 amperios, que es el valor de la intensidad 2. Ya teniendo 7 amperios con esa intensidad 2, vámonos a encontrar la intensidad 1, sustituimos I2 por 7 amperios. 7 que está restando pasa a sumar, menos 4 más 7 que me da 3 amperios, y ya tengo la intensidad 1 que es 3 amperios, y finalmente tomo esta ecuación que ya tengo I1, vamos a encontrar R, sustituyo I1 por 3 amperios y 3 que está multiplicando baja a dividir al 18, 18 dividido 3 me da 6, porque 6 por 3 18 ohmios. Y ya terminé mi problema, muy bien. He caracterizado el circuito y he calculado el valor de la resistencia R que me pide y el voltaje V. Y aquí he traído una simulación de cómo sería el flujo de corrientes, que así es efectivamente, de acuerdo con este circuito, y lo tengo totalmente caracterizado, todas las intensidades de corriente, todas las resistencias. Puedes comprobar utilizando la ley de Ohm, encuentras la caída de potencial en cada resistencia y aplicas la ley de Kirchhoff haciendo la sumatoria de caídas de potencial en cada malla. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mallas. Lo puedes comprobar en todas las mallas. Y también como ejercicio puedes utilizar la ley de Watt, donde la potencia eléctrica en cada resistor y en cada fuente es igual a la intensidad de corriente por la caída de potencial o voltaje, y compruebas que la potencia de esta fuente menos la potencia de esta otra fuente es igual a la suma de la potencia requerida por esta resistencia más la potencia requerida por esta resistencia más la potencia requerida por esta resistencia. Es decir, la suma de estas tres potencias es igual a esta potencia menos esta potencia. Compruébalo tú ahí. Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Si esta clase te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita y recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí descargables en la descripción del video. Además, puedes dar un super gracias allí en el corazoncito con el signo pesos. Puedes dar un super gracias que viene muy bien para la creación de más videos en este canal. Que tengas un gran día.